y se reconocen 4 principios básicos que eran justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Esto en base a los experimentos realizados en Estados Unidos, principalmente el de Tuskegee, que básicamente no respetaron el consentimiento informado de los participantes en la investigación médico-científica y tenía un tinte racista porque se les inoculó con sífilis a personas afrodescendientes. Entonces, esta es la base de lo que podemos decir los principios bioéticos, pero obviamente tuvieron un desarrollo con la Declaración de Helsinki, los principios de las pautas SIOMS, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y obviamente también en el Código de Nuremberg, después de los juicios realizados a los médicos en el régimen nazi. Estos principios que ustedes pueden ver aquí todos tienen relación entre sí, están interdependientes y son los oficiales de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Podemos destacar que actualmente, considerando el panorama mundial, los más importantes o los que destacan es la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad social, el pluralismo, la no discriminación, la vulnerabilidad. Me quiero detener en este principio de la vulnerabilidad porque actualmente es considerado uno de los principios claves para entender el tema de la interdependencia entre las sociedades, entre el mundo global, entre el norte global, el sur global, entre todo el contexto. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vulnerabilidad antropológica al ser seres humanos, necesitamos del cuidado de otros, pensemos en el cuidado de personas menores de edad, personas con alguna incapacidad, personas ancianas, etcétera. Y a su vez, este se relaciona con la autonomía que ha evolucionado a este punto para entenderla como una autonomía relacional. Es decir, no existe una persona que sea totalmente independiente. Esta corriente individualista que promueve la independencia total sin depender está cambiando radicalmente porque somos seres humanos, necesitamos de los otros y dependemos de los otros. Entonces, estos dos principios son claves en la discusión actual de la bioética, obviamente el tema de la responsabilidad social, considerando que los países más desarrollados son los que poseen el tema científico, llevan la bandera, la posta en el tema tecnocientífico, y los países del sur global están relegados debido a la historia, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? De colonialismo, de racismo, de imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos principios son clave para entender cuál es su relación con los derechos innominados. Me puse a incluir la dignidad humana porque para la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos es vital el respeto a la dignidad humana, porque no basta con la nuda vida, es decir, con la mera existencia biológica de un ser humano, sino que éste viva en condiciones dignas que consideren las determinantes sociales, económicas, culturales y cómo éstas actúan como capas de vulnerabilidad, creando o privilegios o extremas vulnerabilidades que no son un estado constante, sino que pueden ser reveídas a través de políticas públicas, normas y soluciones que consideren toda esta biosfera y ecosistema y determinantes sociales. Ahora bien, ¿qué son los derechos innominados? No me voy a detener a darles diferentes definiciones por varios autores, sino que tomé los conceptos clave que definen este tema sobre los derechos innominados. Básicamente, los autores coinciden que es un puente entre el iusnaturalismo y el positivismo. Como ustedes pueden ver en el ámbito del derecho, tuvimos una evolución, ¿no? De iusnaturalismo a positivismo, dos extremos aparentemente irreconciliables, pero gracias a todo el avance, ¿no? De la filosofía del derecho, como con Robert Alexei, Norberto Bobbio, entre otros, se llega a establecer que existe y debe existir una relación entre derecho y ética con el objetivo de garantizar la dignidad humana, la autonomía y la justicia, que son principios en estricto senso que existen y están reconocidos desde hace varios siglos. Entonces, es por esto que los derechos innominados se consideran un puente.
También algunos autores hablan de que son inherentes a la dignidad humana o que están relacionados a la dignidad humana. Yo considero que son inherentes a la dignidad humana porque sin aquellos no se puede tener una vida digna. Entonces es indispensable que se los vaya reconociendo y judicializando y positivizando poco a poco conforme avanza la sociedad. Se relaciona también los derechos innominados con el bloque de constitucionalidad, que es un concepto francés, ¿no? Tiene su origen ahí, y básicamente es la incorporación, ¿no? De tratados internacionales, de soft law, que también son aquellas declaraciones que reconocen mejores condiciones de derechos humanos y a través de esta figura del bloque de constitucionalidad que empieza con su origen en Francia y después se esparce en España y se esparce en Europa y llega obviamente a Sudamérica, es que ahora en este constitucionalismo moderno contemporáneo podemos entender cómo los tratados internacionales y el soft law influyen para que este bloque de constitucionalidad sea aplicable en el ordenamiento jurídico. Y se reconocen también a través de la jurisprudencia. No podemos dejar de fomentar, ¿no? El tema de que las cortes de todos los niveles, a través de su argumentación jurídica, pueden reconocer estos derechos innominados que no están expresamente reconocidos en la Constitución, pero que a través de argumentación jurídica como basada en el bloque de constitucionalidad y en los principios generales del derecho en estricto senso, son reconocidos paulatinamente. Ahora bien, les voy a hablar de manera únicamente esta clasificación de las generaciones de los derechos humanos, que tienen una utilidad académica. Esta clasificación proviene principalmente de Europa, ¿ok? Sin embargo, la agencia, la ACNUD, la Agencia sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha establecido que no existe una jerarquía entre derechos humanos. Todos tienen el mismo nivel, la misma categoría, es decir, no es que está uno sobre el otro. Sin embargo, esta clasificación tiene una utilidad académica como para ver el avance histórico de los derechos humanos conforme a las diferentes revueltas sociales y necesidades sociales. Entonces, bueno, no me voy a detener tanto en el de primera generación, porque básicamente son los derechos civiles y políticos que protegen libertad individual, participación política, se enfocan en la vida privada, en la libertad y en el voto. Aquí podemos ver un orden colectivo que tiende hacia el individualismo, considerando, ¿no?, que existían monarquías y que quien mandaba era básicamente el monarca y decidía quién debe morir, ¿no? Y quién debe vivir. Entonces es por esto que es necesario entender esta evolución. Después, esta segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, cuando caen las monarquías, empiezan los ciudadanos a exigir condiciones de vida que garanticen no únicamente la vida biológica. Y aquí es fundamental el concepto de dignidad humana, que obviamente tiene sus orígenes en el cristianismo, pero que es utilizado, ¿no?, actualmente como parte del derecho positivo, más neutral, no tan extremo, para establecer una base de los derechos humanos. Y aquí en esta segunda generación se encuentra el derecho a la salud, ¿no?, que es uno de los más importantes relacionados con la bioética. Estos derechos de tercera generación o solidarios que lo que buscan es proteger la colectividad, la cooperación global y resolver problemas globales. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano. Aquí podemos ver cómo esta visión antropológica que existía inicialmente, donde se creía que lo único que importaba eran los seres humanos, existiendo incluso categorías de seres humanos, ¿no? Pensemos en las mujeres que poco a poco han ido adquiriendo más espacios. Pensemos en las personas afro, en las personas indígenas, entre otros. Entonces, estos derechos de tercera generación lo que buscan es la cooperación internacional. Esta cuarta generación de derechos digitales viene con esta ola justamente de las tecnologías disruptivas y lo que buscan es la protección del ser humano en el ciberespacio
Y aquí podemos citar la protección de datos personales, el tema de la protección de la identidad digital, ¿no? Y ahora pensemos todo el alcance que tiene, por ejemplo, la recolección de datos biométricos, que es un avance tecnocientífico. La quinta generación, que es sobre los seres vivos y medio ambiente, es esta consideración de, ok, ¿cómo vamos a hacer que se considere a la biosfera como un conjunto, no únicamente de seres humanos, sino también de flora, de fauna, de varios seres vivos conviviendo en conjunto? No podemos negar esta evidencia, ¿no? Pensemos en el cambio climático, recién fue la COP29, pudimos ver que ha sido muy criticada y ahí podemos entender la necesidad, ¿no? De manera académica y de sociabilidad de estas generaciones. Y los derechos de generaciones futuras, que está relacionado con el principio de prevención y de precaución. Estos dos principios están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que busca es establecer límites a los avances tecnocientíficos, porque que sea posible tecnológicamente y científicamente no quiere decir que sea ético ni que la sociedad esté lista para estos avances. Pensemos en lo que está pasando ahorita con Elon Musk y Neuralink, ¿no? Y estos chips que están desarrollando, básicamente, que se puedan hacer, ¿es acaso ético? Esas son preguntas que tenemos que empezar a plantearnos, porque van a influir y van a aumentar las brechas existentes entre países eh, con ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos. Entonces, este conjunto de derechos que tienen esta clasificación académica nos permiten visibilizar por qué la bioética es tan importante en pleno siglo XXI, porque estamos viendo un avance científico y tecnológico exponencial. Vemos que quien lleva la posta en la regulación de este avance científico y tecnológico es la Unión Europea, que de cierta manera establece límites en cuanto a la protección de datos, la identidad digital, el tema de la sostenibilidad, la preservación de recursos, y tenemos las grandes potencias como Estados Unidos y como China que están casi a la par, ¿no? En la carrera científica y tecnológica. ¿Y qué está pasando con el sur global? Estamos relegados, no existen los suficientes fondos, no existe tampoco inversión en todo lo que es avances científicos y tecnológicos y no podemos tampoco continuar únicamente siendo productores de materia prima. Tenemos que, de una u otra manera, tener apoyo para que podamos gozar de todo este desarrollo, ¿no? De todo este futuro sostenible y en general de la tecnociencia. Ahora bien, ¿por qué los principios bioéticos son tan importantes para nuestro país? Porque la Constitución de Montecristi es pionera en el reconocimiento de los principios bioéticos a nivel mundial. Podemos decir que Ecuador es el primer país y el único que reconoce en su constitución de manera expresa estos principios bioéticos. Pensemos en otros países y en otras constituciones que no han habido cambios, ¿no? Ecuador ha tenido 20 constituciones, ¿no? Pero esta reconoce estos principios y establece que son rectores para el derecho a la salud, para la prestación de servicios de salud y para el Sistema Nacional de Salud. Entonces son de carácter obligatorio en todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, podemos decir que estos principios bioéticos son conocidos por la mayoría de ecuatorianos. La respuesta es no. Podemos decir que el Ministerio de Salud Pública, a través de su Comisión de Bioética, se encarga de la educación en temas bioéticos. Eh, Tampoco. Entonces, es un tema que, a pesar de estar reconocido a nivel constitucional, queda muchísimo por hacer para que sea una realidad. Y vemos esta brecha entre derecho y realidad y la necesidad de tomarnos en serio todos los principios reconocidos en esta Constitución y sus derechos. Entonces, ese es uno de los temas que queda pendiente por tratar en el Ecuador, ¿no? Y me dirían, ¿por qué necesito yo saber de mis principios bioéticos? Y yo te responderé, porque tú tienes en algún momento de tu vida o en varios momentos de tu vida una relación médico-paciente, también tienes una relación con la biosfera, con el medio ambiente,
tienes una relación con la tecnología y si no conoces y no eres consciente de tus propios derechos, ¿qué pasa? Puede haber abusos, ¿no? Pensemos en la crítica que existe actualmente a cómo se manejó la pandemia a nivel global, a la obligatoriedad de las vacunas, y eso te hace pensar en hasta qué punto es biopolítica o de verdad es orden colectivo que busca justamente garantizar la dignidad de todos o de algunos ciudadanos. Ahora bien, la utilidad de los principios bioéticos, que como les comenté, están reconocidos en la Constitución, aquí he puesto 4 puntos súper importantes. La primera, la protección de los derechos nominados e innominados, porque al estar reconocidos expresamente en la Constitución, sirven como argumentación jurídica para los jueces y también como base para políticas públicas en salud y en normativas. Y a su vez tiene una aplicación directa e inmediata al estar constitucionalizados y positivizados. Entonces, es por esto que desde la bioética del bioderecho es vital su socialización a nivel público, privado y sociedad civil. El estudio de la ética, pensemos, ¿cuántos de nosotros recibimos educación sobre ética cuando estábamos en la escuela? ¿Cuántos lo recibieron en el colegio? Y actualmente, dentro del pensum académico, tanto en la educación pública y privada, ¿qué peso tiene esta asignatura de ética dentro de la educación en general? Entonces aquí vemos que existe un vacío, ¿no? Creemos que la ética es solamente pensar y recitar un montón de valores y, y de teorías éticas, pero ¿hasta qué punto somos conscientes a nivel educativo en todos, desde primaria, secundaria, universidad, sobre estos principios éticos? Y bioéticos porque se relacionan con la vida. Ahora sí, la relación entre principios bioéticos y derechos innominados. Básicamente, los principios bioéticos en el Ecuador tienen este plus que está reconocidos en la Constitución, son de aplicación directa e inmediata y permiten argumentar tanto en las cortes por parte de los jueces como servir como base para normativa que regule temas de biomedicina, biotecnología, temas relacionados a la biosfera, temas relacionados a la relación médico-paciente, a la salud medioambiental, entre otros. Entonces, estos principios bioéticos permiten adaptarnos a nuevos contextos. ¿Y qué nuevos contextos? Pensemos, tuvimos una pandemia. Estamos viviendo actualmente todo el tema de la digitalización, la automatización, no únicamente en servicios, sino también en servicios de salud, ¿no? Y también pensemos en todo lo que aquello implica, ¿no? Pensemos en el acceso a medicamentos, pensemos también el acceso a tecnologías, en el desarrollo de nuevas tecnologías en salud, en la protección a la dignidad humana. Y volvemos. La dignidad humana es un principio, un concepto clave para el derecho y para la ética. Y aquí podemos demostrar que Hans Kelsen se equivocó y que la ética y el derecho tienen una relación. Y por eso es que tenemos ahora esta puente, ¿no? Entre naturalismo y positivismo, que vendría a ser básicamente los derechos innominados, la bioética también desde el punto de vista del bioderecho. ¿Por qué? Porque estos principios justifican la inclusión de estos derechos innominados paulatinamente a través de la argumentación jurídica o generación de políticas públicas y normativa para su reconocimiento. Entonces, es un complemento jurídico ético, ya que la bioética complementa los vacíos que existen, ¿no? En normativas, en políticas públicas, y permiten el desarrollo de sus derechos innominados en regulaciones de manera más explícita. Entonces, algo que tienen en común los principios bioéticos y los derechos innominados es que tienen una naturaleza universal, ¿no? Podríamos tener críticas de hasta qué punto la ética es universal. Bueno, la filosofía fue la madre de las ciencias. Ahí está, la ética, la lógica y la retórica. La ética evolucionó actualmente y tenemos esta subrama de la bioética, entonces podemos ver la necesidad, y más ahora que vivimos en un mundo globalizado, en el que vivimos una guerra en Europa, una guerra en Medio Oriente, y
todos los temas como el medio ambiente, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de la falta de energía, de recursos, ¿no? Ahí vemos por qué tenemos que hablar más que nunca de bioética, porque estamos viendo cómo el planeta se consume, estamos viendo una falta de ética por parte de profesionales en todo el aspecto, no solo profesionales de salud. Estamos viendo también un abuso por parte de las autoridades al no garantizar un mínimo de estándares en derechos humanos nominados e innominados. Entonces, con todo esto, les invito a repensar por qué tengo que leer sobre ética, por qué tengo que leer sobre bioética, por qué es necesario hacer esta conexión entre principios bioéticos y derechos innominados, no únicamente en el ámbito del derecho, en la jurisprudencia, sino también para generar normativas, políticas públicas, educación, porque ¿de qué nos sirve tener una constitución eh, que en su teoría es tan hermosa si en la práctica existe un divorcio? Entonces, les invito a leerme escaneando este código QR, ahí pueden encontrar varios de mis trabajos, está mi correo personal y me pueden encontrar en LinkedIn y en algunas redes sociales. Si alguno tiene una pregunta, este es el momento y quedo atenta. Muchas gracias. Estimada doctora, muchísimas gracias. Muy clara su ponencia, muy interesante el tema. Para Latin Juris es un honor que siempre esté dispuesta a acompañarnos. Muchísimas gracias. En redes sociales no tengo ninguna pregunta. Igual si de pronto en Zoom alguien desea levantar su mano para poder habilitarle el micrófono, sino para poder dar paso a la doctora que pueda despedirse. Me parece que todo está clarísimo, doctora. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Latin Juris, al director, el doctor Damián, por la invitación, por generar estos espacios y nuevamente les invito a pensar la necesidad de la ética, de la bioética, de los avances científicos, de la relación médico-paciente, de las vacunas, de pandemias, del medio ambiente, porque son temas que hoy más que nunca deben preocuparnos. Muchas gracias.